Año 2024. El gigante holandés SHV Holdings cuelga, casi en silencio, el cartel de Se Vende en sus 24 sucursales de Macro a lo largo y ancho de la Argentina. Es un final melancólico para el coloso que, en 1988, aterrizó en Olivos y cambió para siempre la forma de comprar de los argentinos. Durante los años 90, su famoso pasaporte era la llave dorada para almaceneros de barrio y familias numerosas que buscaban ganarle a los precios, caminando entre góndolas infinitas y mercadería apilada sobre pallets. Macro parecía invencible, el rey indiscutido del formato mayorista en el país. Hoy, sin embargo, busca una salida rápida de un mercado impredecible. Pero esto nos deja una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un modelo de precios bajos, diseñado exactamente para sobrevivir y brillar en épocas de crisis e inflación, termine siendo derrotado por la misma economía argentina que lo vio crecer? Esta es la historia del desembarco, la era dorada y la silenciosa retirada de Macro de la Argentina. Corría el año 1988. La Argentina transitaba el tramo final del gobierno de Raúl Alfonsín, un período marcado por la recuperación democrática, pero también por una inestabilidad económica que empezaba a asfixiar a los bolsillos. En las calles el aire era denso. La preocupación por los precios se estaba convirtiendo en el tema de conversación obligado en las mesas familiares y en los mostradores de los comercios de barrio. En ese momento, la forma en que los argentinos compraban sus alimentos y productos de primera necesidad todavía estaba fuertemente arraigada al almacén de la esquina, a la proveeduría local y a supermercados tradicionales, que ofrecían una experiencia de compra clásica, enfocada en la estética y el consumidor final. Fue exactamente en ese contexto de incertidumbre donde un gigante europeo decidió hacer su jugada. SHV Holdings, un conglomerado multinacional de origen holandés con una vasta experiencia en el comercio global, fijó su mirada en el mercado argentino. Pero no llegaron solos. Entendiendo que la Argentina es un mercado con códigos propios, mañas particulares y una geografía comercial compleja, los europeos buscaron un aliado estratégico de peso, el Grupo TIA, comandado en aquel entonces por la familia de Narváez, un apellido que ya era sinónimo de retail y grandes tiendas en el país. De esta sociedad comercial nació la promesa de traer a Sudamérica un concepto que ya había probado su éxito en Europa, pero que era un absoluto terreno inexplorado en la Argentina. El modelo Cash and Carry, pague y lleve. No se trataba de un supermercado más. No venían a competir por el cliente que compraba un sachet de leche y medio kilo de pan. Venían a revolucionar la cadena de abastecimiento. El lugar elegido para plantar la primera bandera fue Olivos, en el partido de Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Una ubicación estratégica, con fácil acceso para los camiones de proveedores y lo suficientemente cerca de los densos centros urbanos donde operaban miles de pequeños comerciantes. Cuando Macro abrió sus puertas en 1988, el impacto visual fue inmediato. Quienes ingresaron a esa primera sucursal no encontraron pasillos decorados, música ambiental agradable, ni góndolas finamente diseñadas. En su lugar, se toparon con una estructura brutalista, un inmenso galpón de techos altísimos que se asemejaba más a una planta industrial que a una tienda de consumo. El piso era de cemento alisado, frío y gris. Las estanterías eran gigantescos racks de acero capaces de soportar toneladas de peso. La mercadería no estaba prolijamente acomodada por unidad, sino apilada directamente sobre sus pallets de madera originales, envuelta en plástico termocontraíble. El sonido de fondo no era el murmullo de los clientes, sino el pitido constante y el motor de los autoelevadores que circulaban por los pasillos, reponiendo mercadería en las alturas mientras la gente compraba abajo. Era, a todas luces, un mayorista puro y duro. Este modelo despojado de lujos tenía una razón de ser muy clara: reducir los costos operativos al mínimo indispensable para poder trasladar ese ahorro al precio final. Macro apuntaba directamente al corazón de la economía informal y barrial argentina. El almacenero, el dueño del kiosco, el gastronómico, el titular de la pizzería y el fiambrero. Hasta ese momento, estos pequeños emprendedores dependían de una red de distribuidores intermediarios que encarecían el producto,
o debían viajar a mercados mayoristas de acceso complejo y poca variedad. Macro les ofreció una solución integral bajo un mismo techo gigante. Podían entrar con su camioneta, cargar cajas cerradas de aceite, latas de tomate en formato industrial, bolsas de harina por 50 kilos y artículos de limpieza, pagar en efectivo y llevarse todo en el momento. Era eficiencia holandesa aplicada a las urgencias sudamericanas. Sin embargo, el verdadero bautismo de fuego de la cadena holandesa llegaría apenas unos meses después de su inauguración. El año 1989 trajo consigo la pesadilla de la hiperinflación. Los precios cambiaban no por día, sino por hora. El dinero quemaba en las manos y la única forma de proteger el capital, tanto para los comerciantes como para las familias, era estoquearse, convertir los billetes devaluados en mercadería física. En medio de ese caos económico, el formato inmenso y el volumen de Macro se convirtieron en un refugio de supervivencia. Mientras los supermercados tradicionales luchaban con las remarcadoras de precios manuales y el desabastecimiento, los inmensos galpones de Macro, con sus pallets apilados hasta el techo, funcionaban como una bóveda de seguridad alimentaria para los comerciantes que necesitaban mercadería urgente para no fundirse. Lanzar un modelo europeo de venta por volumen en la antesala de la peor crisis inflacionaria de la historia reciente argentina parecía un riesgo suicida. Pero, paradójicamente, esa misma crisis validó el modelo Cash and Carry. Macro demostró que su sistema podía resistir los embates de la economía local. El éxito en Olivos fue tan rotundo que los directivos en Ámsterdam dieron luz verde para lo que vendría después. El desembarco había sido superado y el terreno estaba preparado para la expansión masiva en una década que lo cambiaría todo. La década de 1990 amaneció en la Argentina con una transformación económica radical, un giro de 180 grados que cambiaría la fisonomía del país. Tras los traumas hiperinflacionarios que habían dejado cicatrices profundas en la sociedad, el nuevo gobierno implementó el plan de convertibilidad. De repente, por ley, un peso argentino valía exactamente $1 estadounidense. La inflación, ese monstruo que devoraba los salarios en cuestión de días, desapareció casi por arte de magia. Las reglas del juego para el comercio minorista acababan de reescribirse por completo. Para Macro, el 1 a 1 no fue un obstáculo, sino combustible para cohetes. Si a finales de los 80 la primera sucursal en Olivos había funcionado como un refugio de emergencia para estoquearse, en los 90 la cadena se convirtió en el motor indispensable del comercio barrial argentino. El país entraba en un boom de consumo, impulsado por el crédito fácil y la estabilidad ficticia, pero también en una era de competencia despiadada. Cadenas internacionales de hipermercados, gigantes con pasillos relucientes enfocados en el consumidor final, comenzaban a rodear los centros urbanos. Frente a la amenaza de estos colosos, el clásico almacenero, el dueño del kiosco o la pizzería necesitaba defender sus márgenes de ganancia. Necesitaba comprar en volumen al mejor precio posible. Fue en esta época de plata dulce y expansión feroz donde nació el máximo símbolo de pertenencia comercial en la Argentina, el pasaporte Macro. No era una simple tarjeta de fidelidad, ni un cartón de descuentos que te entregaban en la caja. El pasaporte Macro era un documento de identidad, un pase VIP al paraíso de los precios bajos. Para obtenerlo, no bastaba con tener dinero. Había que demostrar que uno era comerciante. Se requería presentar documentación impositiva, el número de quit o habilitaciones municipales en un mostrador de atención al cliente que evaluaba cada solicitud. Aquel trozo de plástico laminado, a menudo con la foto de su titular, otorgaba el privilegio exclusivo de cruzar los inmensos molinetes metálicos de entrada. El impacto cultural de este pasaporte fue enorme. En la Argentina de los 90, tener la tarjeta de Macro daba estatus. Como el acceso estaba restringido estrictamente a comerciantes, e incluso, por cuestiones de seguridad y tránsito de autoelevadores, solía prohibirse el ingreso a menores de edad. El pasaporte se convirtió en un objeto codiciado por el ciudadano de a pie. Era común que familias numerosas le pidieran la tarjeta prestada al vecino que tenía un kiosco o al primo que manejaba un restaurante, organizando expediciones logísticas el fin de semana para comprar alimentos, artículos de limpieza y cajas de hamburguesas a precio de costo. Entrar a Macro con un pasaporte prestado
era visto como un triunfo del ingenio popular sobre el sistema. Dentro de los inmensos galpones, la experiencia era abrumadora y fascinante. Los clientes empujaban changos colosales del tamaño de pequeñas bateas o directamente utilizaban carros de carga plana. El ambiente olía a cartón fresco, a plástico termocontraíble y al frío intenso que escapaba de las gigantescas cámaras frigoríficas, tan heladas que los compradores debían entrar abrigados en pleno enero. Se compraba por bulto cerrado. Nadie se llevaba una lata de duraznos, se llevaban el cajón. El modelo era un éxito rotundo. Apoyado por la facilidad para importar que brindaba la convertibilidad, Macro llenó sus estanterías industriales no solo con primeras marcas nacionales, sino también con productos traídos del exterior. Fue la época en que la marca propia del gigante holandés, Aro, se instaló en las cocinas de miles de restaurantes y hogares argentinos, ofreciendo desde aceite en bidones de 5 litros hasta enlatados europeos a precios imbatibles. Con semejante volumen de facturación, la expansión territorial fue imparable. El imperio dejó de ser un fenómeno exclusivamente bonaerense para plantar bandera en las grandes arterias del país. Enormes cajas arquitectónicas con sus clásicos colores rojo y azul comenzaron a aparecer en los accesos de Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata. Macro se consolidó como una parada obligatoria en la ruta de abastecimiento de las provincias. El modelo holandés operaba con una precisión quirúrgica y la filial argentina se convirtió en una de las joyas de la corona para SHV Holdings en América Latina. Sus balances reportaban ganancias millonarias en una moneda que, a los ojos de la casa matriz en Ámsterdam, eran dólares contantes y sonantes. Macro reinaba en el ecosistema mayorista con una tranquilidad que rayaba en el monopolio de su segmento. Parecían intocables. La maquinaria de vender pallets enteros funcionaba sin fricciones, lubricada por un peso fuerte y una clase media comercial que sentía que la prosperidad había llegado para quedarse. Pero la década de los 90 fue una ilusión financiada con deuda. El 1 a 1, aquel sistema que había permitido la expansión dorada del pasaporte macro, era en realidad una olla a presión. Detrás de los carritos desbordados y los autoelevadores que no paraban de reponer mercadería, la economía argentina comenzaba a resquebrajarse en silencio. El espejismo de la convertibilidad tenía los días contados, y cuando el estallido inevitable finalmente llegara, Macro, al igual que el país entero, iba a tener que descubrir de qué estaba hecho realmente para poder sobrevivir. Diciembre de 2001. La ilusión de la convertibilidad, aquella promesa de que un peso valía lo mismo que un dólar, saltó por los aires y se llevó puesta la paz social, los ahorros de la clase media y a 5 presidentes en apenas un par de semanas. Las calles de la Argentina se llenaron de humo, cacerolazos y desesperación. De la noche a la mañana, el corralito bancario atrapó el dinero de la gente y la economía se detuvo en seco. Para el sector del retail y el supermercadismo, el estallido no solo fue una crisis financiera, fue una pesadilla de seguridad. En los suburbios del Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del interior, las persianas bajaron de golpe. Los saqueos a los supermercados se convirtieron en la postal más cruda de la crisis. Mientras las cadenas tradicionales intentaban tapiar sus vidrieras, las inmensas sucursales de Macro, con su arquitectura de galpón industrial cerrado y estructuras de hormigón, parecían fortalezas. Pero el verdadero problema no estaba en las puertas, sino en los bolsillos de quienes solían cruzarlas. Cuando el humo de los disturbios se disipó y el país amaneció en el año 2002, la realidad era brutal. La devaluación había pulverizado el poder adquisitivo. Más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza. Para Macro, este escenario representaba una paradoja inmensa. Por un lado, su modelo de precios bajos y volumen parecía el salvavidas perfecto para una sociedad que ahora debía contar cada centavo para poder comer. De hecho, muchas familias de clase media, que antes hacían sus compras en los relucientes hipermercados de origen francés o estadounidense, comenzaron a pedir prestado el famoso pasaporte macro con mayor desesperación. Comprar al por mayor ya no era una estrategia para ahorrar dinero y gastarlo en las vacaciones. Era la única forma de garantizar un plato de comida en la mesa. Pero por otro lado, el cliente principal,
El corazón del modelo de negocios de Macro, el almacenero de barrio, el dueño de la despensa, el pequeño gastronómico, estaba sangrando a un ritmo letal. En los barrios, la gente ya no compraba por kilo, compraba suelto. 100 gramos de paleta, medio kilo de pan, un cuarto de hierba. El pequeño comerciante no tenía liquidez para ir a Macro a cargar un pallet de productos. Las imponentes torres de mercadería en los pasillos del mayorista holandés empezaron a moverse mucho más lento. El ecosistema comercial argentino mutó hacia la pura supervivencia. Aparecieron los clubes de trueque, donde la gente intercambiaba ropa por fideos. Y lo más impactante para el comercio formal, la proliferación de las cuasimonedas. Patacones, Lecop, bonos provinciales de colores impresos en papel de dudosa calidad inundaron las cajas registradoras. Macro, una corporación estructurada bajo los estándares financieros de Europa, tuvo que adaptar sus sistemas de cobro para aceptar estos billetes de emergencia. Era eso o dejar que la mercadería se pudriera en las estanterías. Durante estos meses oscuros, los directivos en Ámsterdam miraban los reportes con incredulidad. Los balances que pocos años atrás mostraban ganancias millonarias en moneda dura, ahora reflejaban ingresos en pesos devaluados y bonos provinciales. Sin embargo, a diferencia de otras cadenas internacionales que entraron en pánico, frenaron inversiones o directamente armaron las valijas, Macro decidió resistir. Su estructura de costos ultra bajos, con pocos empleados por metro cuadrado y sin gastos en decoración o marketing superfluo, le permitió absorber el golpe inicial mejor que sus competidores del sector minorista. En la superficie, Macro sobrevivió al 2001. Las sucursales no cerraron y el gigante holandés se mantuvo en pie mientras el país se reconstruía de las cenizas. Incluso el surgimiento de las segundas y terceras marcas, productos económicos que reemplazaron a las primeras líneas en las mesas argentinas, encontró en las góndolas de Macro un canal de distribución ideal. La marca propia Aro se consolidó aún más como el refugio de los que no podían pagar lo de siempre. Pero el estallido dejó una grieta silenciosa en los cimientos del imperio. La crisis había destruido el monopolio virtual que Macro ostentaba en los 90. El mercado se había fracturado y los hábitos de consumo se habían vuelto mucho más agresivos y territoriales. Macro había demostrado que podía soportar el colapso de la macroeconomía argentina. Lo que no sabía es que las mismas cenizas del 2001 estaban engendrando a una nueva estirpe de competidores. Jugadores locales, nacidos en el barro de la crisis, que entendían la calle mucho mejor que un directorio en Holanda y que estaban a punto de declararle la guerra en su propio terreno. Macro había logrado cruzar el desierto del 2001. A medida que la economía argentina comenzaba a mostrar signos de recuperación hacia mediados de la década del 2000, impulsada por un rebote en el consumo y una nueva estabilidad cambiaria, el formato mayorista parecía listo para vivir una segunda época dorada. Los inmensos galpones del gigante holandés volvieron a ver circular los carros cargados hasta el tope. Sin embargo, debajo de esa aparente normalidad, las reglas del juego habían cambiado para siempre. El cliente principal, el almacenero, el kiosquero, el dueño del autoservicio de barrio, ya no era el mismo de los años 90. Había sobrevivido al estallido económico, estaba curtido por la crisis y se había vuelto un comprador implacable. Ya no le juraba lealtad ciega a una sola cadena, ni le importaba el estatus que antes otorgaba el famoso pasaporte. Su única lealtad era hacia el margen de ganancia. Y fue exactamente en ese cambio de mentalidad donde el monopolio virtual de Macro comenzó a desmoronarse. Mientras la casa matriz en Holanda celebraba que su filial sudamericana seguía en pie, en el conurbano bonaerense y en las principales capitales del interior se estaba gestando una rebelión comercial. Jugadores locales, nacidos y criados en la complejidad del mercado argentino, empezaron a expandirse con una agresividad inédita. Nombres como Maxiconsumo, Diarco, Vital y Jaguar dejaron de ser actores secundarios para convertirse en auténticos depredadores comerciales. El contraste entre ambos modelos pronto se volvió evidente. Macro operaba con la rigidez estructural de una inmensa corporación multinacional. Cada decisión importante, desde el diseño de los racks industriales hasta las políticas de pago a proveedores y la apertura de nuevas sucursales,
Debía seguir estrictos manuales corporativos aprobados a miles de kilómetros de distancia, en Ámsterdam. Era una maquinaria pesada, eficiente bajo condiciones estables, pero burocrática y lenta para reaccionar ante los volantazos de un país impredecible. Por el contrario, los competidores nacionales se movían con la agilidad de los felinos. Detrás de estas cadenas no había directorios europeos, sino familias empresarias argentinas, como los Fera en Maxi Consumo o los Goldbaum en Diarco, que entendían el asfalto, los códigos del comercio informal y la idiosincrasia del comprador de barrio. No necesitaban traducir reportes financieros, leían la calle en tiempo real. Estas cadenas locales comenzaron a abrir bocas de venta en zonas estratégicas donde a Macro, por sus estrictos requisitos de metros cuadrados y logística, le costaba entrar. Los mayoristas argentinos eran más flexibles. Si no había espacio para un mega galpón, habrían sucursales más compactas, pero mucho más cercanas a los centros de distribución de sus clientes. Además, dominaban un arte fundamental en la Argentina: la negociación cuerpo a cuerpo con los proveedores regionales y las segundas marcas, aquellas que realmente movían el volumen en las mesas de las familias trabajadoras. De repente, el comerciante que históricamente manejaba su camioneta 15 kilómetros para abastecerse exclusivamente en el Macro de Olivos o de Avellaneda, descubrió que a solo 20 cuadras le habían inaugurado un Maxi Consumo o un Diarco. Y lo más preocupante para los europeos: los precios eran igual de competitivos, e incluso, en algunas categorías clave, mucho más agresivos. La guerra por el chango mayorista había estallado, y en este nuevo escenario de combate urbano, el gigante holandés estaba a punto de descubrir que, en la Argentina, tener una billetera internacional no siempre alcanza cuando el rival conoce los secretos del barrio. El avance de estas cadenas nacionales no se trataba únicamente de abrir locales más chicos o estar estratégicamente más cerca del cliente. Era en el fondo una cuestión de entender el ADN del comercio argentino en tiempos de inestabilidad crónica. Mientras Macro operaba con la lógica de una multinacional que proyectaba balances a 5 años vista, los mayoristas locales operaban con la urgencia del día a día, sintiendo el pulso de la calle y la inflación en tiempo real. Una de las armas más letales de esta rebelión local fue el desarrollo feroz de las marcas propias y el impulso a las segundas marcas regionales. Los competidores argentinos entendieron rápidamente que el almacenero necesitaba productos baratos que rotaran rápido en la estantería del barrio. Cadenas como Maxi Consumo, por ejemplo, no solo vendían mercadería, se convirtieron en fabricantes y dueños de marcas que terminaron impregnadas en la cultura popular, como Marolio o Molto. De repente, el dueño del autoservicio ya no necesitaba comprar las primeras marcas internacionales que Macro ofrecía. Podía llenar sus changos con alternativas nacionales que dejaban un margen de ganancia mucho mayor y que el consumidor final de clase media y baja aceptaba sin problemas. Para el gigante holandés, que históricamente se había apoyado en su marca Aro y en gigantescos acuerdos de volumen con corporaciones multinacionales, este ecosistema de segundas marcas representaba un dolor de cabeza logístico. Las decisiones en Macro pasaban por auditorías, estándares europeos de calidad y un largo proceso corporativo. Si había que negociar agresivamente el precio de un lote de puré de tomate porque el dólar había saltado 10 centavos en la City porteña, los ejecutivos locales de la competencia lo resolvían con un llamado telefónico al dueño de la fábrica. Macro, en cambio, chocaba contra su propia burocracia. El mapa del retail mayorista se fragmentó. El conurbano bonaerense y las avenidas de circunvalación del interior del país se llenaron de banderas de Diarco, Vital y Jaguar. La guerra de precios se volvió cuerpo a cuerpo. Las revistas de ofertas de fin de semana, que antes dominaba Macro en soledad, ahora eran un campo de batalla donde un centavo de diferencia en el kilo de azúcar o en el litro de aceite determinaba hacia dónde manejarían sus camionetas miles de comerciantes. Macro no colapsó en esta etapa. Seguía siendo un peso pesado indiscutido, con una estructura impecable y un volumen de facturación envidiable, respaldado por la billetera de SHB Holdings. Pero algo fundamental se había roto: la exclusividad. El gigante europeo había perdido su aura de invencibilidad. Ya no era el único rey del volumen en la Argentina.
Ahora tenía que compartir el trono con los dueños del barrio. Y lo que era peor, esta guerra por retener al comerciante estaba a punto de volverse aún más caótica, cuando un nuevo e inesperado actor decidiera cruzar las puertas del mayorista: el consumidor final. A medida que la primera década de los años 2000 llegaba a su fin y la Argentina se adentraba en la década de 2010, un viejo y conocido fantasma volvió a apoderarse de la economía nacional: la inflación. El aumento constante de los precios dejó de ser una preocupación aislada para convertirse en una remarcación sistemática y diaria. El sueldo de los trabajadores empezó a perder la carrera contra la góndola, y la clase media argentina, históricamente acostumbrada a los paseos de compras de fin de semana en los hipermercados tradicionales, tuvo que cambiar sus hábitos de forma drástica para proteger su poder adquisitivo. Fue entonces cuando se produjo un fenómeno cultural y económico que alteraría para siempre las reglas del retail en el país. Las familias, los grupos de vecinos y los compañeros de trabajo comenzaron a organizarse. Juntaban el efectivo, armaban listas comunitarias y se subían a los autos para hacer compras conjuntas. El destino: ya no eran las sucursales de Coto, Carrefour o Jumbo, con sus pasillos iluminados y promociones bancarias. El destino eran los inmensos galpones grises del conurbano y los accesos a las grandes ciudades. El consumidor final había decidido invadir el territorio exclusivo de los mayoristas. Para Macro, este cambio social representaba un dilema corporativo gigantesco. Durante más de 20 años, su identidad y su éxito se habían basado en una premisa inquebrantable: venderle únicamente al comerciante, al profesional, al dueño del kiosco o al gastronómico. Esa exclusividad estaba materializada en el famoso pasaporte Macro. Sin embargo, la presión del mercado se volvió insostenible. Los competidores locales, mucho más rápidos de reflejos y menos atados a los manuales de procedimiento internacionales, fueron los primeros en ceder. Cadenas como Diarco, Jaguar, Vital y Maxi Consumo abrieron sus puertas de par en par, permitiendo que cualquier persona de a pie pudiera entrar a comprar bultos cerrados o productos sueltos a precio mayorista. Frente a la amenaza de perder flujo de caja y viendo cómo sus rivales se llenaban de nuevas familias dispuestas a gastar sus ahorros en mercadería, el gigante holandés tuvo que tomar una decisión histórica. En un movimiento silencioso pero profundamente simbólico, Macro bajó la barrera. El pasaporte exclusivo, aquel carnet que en los años 90 otorgaba estatus de comerciante, perdió su razón de ser. Las puertas se abrieron para el consumidor final. De repente, cualquiera podía empujar uno de esos carros colosales. En la superficie, esta apertura parecía un triunfo rotundo. Las playas de estacionamiento de Macro volvieron a colapsar los fines de semana. Las filas en las cajas daban la vuelta a los pasillos. Pero puertas adentro, esta mezcla de públicos desató un caos logístico y una colisión de dos mundos que dañó gravemente la experiencia del cliente original. El almacenero, el cliente histórico que le daba sentido al modelo cash and carry, empezó a sentirse expulsado de su propia casa. Antes, el comerciante llegaba a las 7 de la mañana, cargaba 3 pallets de aceite, harina y artículos de limpieza, pagaba rápido y se volvía a su barrio para abrir su local. Ahora, ese mismo almacenero tenía que maniobrar su autoelevador manual, esquivando a familias enteras que paseaban con los chicos por los pasillos industriales. Y lo peor de todo: al llegar a la línea de cajas, el profesional que estaba comprando mercadería por cientos de miles de pesos quedaba atrapado detrás de 5 changuitos de familias que estaban comprando apenas 2 packs de papel higiénico, 3 kilos de hierba y algunos enlatados para el mes. La eficiencia holandesa, diseñada para el alto volumen y la rapidez transaccional, se empantanó en el goteo del consumo familiar. Macro intentó solucionar el problema habilitando cajas exclusivas para comerciantes, pero la fricción ya estaba instalada en el ambiente. El almacenero sentía que el mayorista lo había traicionado para facturarle al vecino. Más allá del malestar operativo, la apertura al consumidor final arrastró a Macro a una trampa estratégica de la que nunca lograría salir. Al aceptar a las familias en sus galpones, el gigante holandés dejó de ser un mayorista puro y pasó a competir directamente en la misma liga que los hipermercados minoristas como Carrefour o Chango Más. Pero lo hizo con una desventaja letal. Macro no tenía el know-how para seducir al cliente minorista.
Sus locales no eran cálidos, no tenían la estética agradable de un supermercado, carecían de sectores tentadores de roticería o panadería fresca a gran escala, y su modelo de negocios no estaba preparado para el complejo ecosistema de las compras en cuotas o los descuentos agresivos con tarjetas de crédito bancarias que definían el consumo argentino. Macro se había convertido en un híbrido. Era demasiado caótico e incómodo para el consumidor final de clase media que buscaba una experiencia de compra, y se había vuelto demasiado lento y masivo para el comerciante que necesitaba agilidad pura. El gigante había sacrificado su identidad histórica, su exclusividad, para subirse a la ola del consumo inflacionario. Y aunque los números de facturación iniciales enmascararon el problema, las bases de su dominio absoluto se habían erosionado. El modelo original estaba roto y la verdadera pesadilla macroeconómica recién estaba por comenzar. La década de 2010 trajo consigo un escenario que pondría a prueba la paciencia y la capacidad de adaptación de cualquier corporación internacional operando en el país. Si la apertura al consumidor final había desdibujado la identidad histórica de Macro, la tormenta macroeconómica que se avecinaba amenazaba con destruir su rentabilidad operativa por completo. La inflación en la Argentina ya no era una molestia anual o un desajuste temporal. Se había convertido en un monstruo crónico que pronto alcanzaría los 3 dígitos. Frente a la escalada constante de los costos, el Estado argentino intervino de la forma en que históricamente lo ha hecho, a través de estrictos controles de precios. Programas como precios cuidados, congelamientos temporales, acuerdos sectoriales y la aplicación de la ley de abastecimiento se convirtieron en la nueva normalidad. Para los supermercados minoristas, esto ya era un desafío mayúsculo, pero para un formato mayorista como Macro, diseñado para mover volúmenes colosales con márgenes de ganancia ínfimos, este laberinto regulatorio resultó ser una trampa asfixiante. Al ser una corporación multinacional 100% formal y auditada internacionalmente, Macro no tenía margen para evadir las normativas o jugar en las zonas grises del comercio, algo que algunos competidores informales o regionales de menor escala a veces lograban sortear con mayor facilidad. El gigante holandés debía acatar cada lista de precios impuesta por la Secretaría de Comercio. Pero aquí surgía el problema central que paralizaba la maquinaria. Cuando el gobierno obligaba a congelar el precio de un producto, digamos el litro de aceite o el paquete de harina, por debajo de su costo real de producción, la industria alimenticia simplemente dejaba de entregarlo. Las consecuencias visuales y operativas de esta dinámica fueron desastrosas para la marca. El cliente histórico de Macro, aquel almacenero que entraba con su camioneta esperando cargar 2 pallets completos de mercadería para su negocio, empezó a encontrarse con huecos inmensos en las estanterías industriales. Los faltantes se volvieron parte del paisaje cotidiano, y cuando finalmente llegaba un camión con productos regulados, las sucursales tenían que colgar carteles que iban en contra de la esencia misma del formato mayorista. Máximo 2 unidades por grupo familiar. Un modelo de negocios llamado Cash and Carry, pague y lleve, no puede sobrevivir si no tiene que entregar. La frustración de los comerciantes era palpable. Ya no podían confiar en Macro como su proveedor único y seguro. Tenían que peregrinar por 3 o 4 mayoristas diferentes para lograr armar el stock de sus pequeños locales de barrio. Mientras las sucursales en Argentina luchaban a diario contra el desabastecimiento, las remarcaciones constantes y el enojo de los clientes, a miles de kilómetros de distancia, en la sede central de UHB Holdings en Ámsterdam, se libraba otra batalla mucho más silenciosa pero igual de letal: la incomprensión financiera. Los directorios europeos, acostumbrados a la previsibilidad, miraban los balances de la filial argentina como si estuvieran leyendo ciencia ficción. En un país con múltiples tipos de cambio, el dólar oficial, el dólar blue, el contado con liquidación, calcular el valor real de la empresa era una tarea titánica. Macro Argentina podía facturar miles de millones de pesos y batir récords de ventas en moneda local, pero al aplicar el tipo de cambio real, la rentabilidad en euros o dólares se evaporaba. A esta ilusión óptica se le sumó el muro de contención más frustrante para cualquier inversor extranjero: el cepo cambiario. Las severas restricciones para acceder a moneda extranjera significaban que,
Incluso si la filial argentina lograba generar ganancias genuinas en medio del caos, transferir esos dividendos a la casa matriz en Holanda era prácticamente imposible. El dinero quedaba atrapado en el país, derritiéndose día a día al calor de la inflación, obligando a la empresa a invertir en inventario o en instrumentos financieros locales solo para no perder capital. Los ejecutivos locales de Macro hacían malabares extraordinarios para explicarle a Europa cómo funcionaba la mecánica de la supervivencia en el conurbano bonaerense o en el interior del país. Intentaban traducir el impacto de los piquetes que demoraban la logística, los paros de camioneros, las inspecciones de precios y la caída del poder adquisitivo. Pero la paciencia corporativa tiene un límite. Para un conglomerado global que maneja miles de millones de euros en negocios de energía, transporte y comercio en todo el mundo, lidiar con el desgaste operativo y el estrés constante de la Argentina comenzó a perder sentido estratégico. La fatiga se estaba apoderando del gigante, y aunque los imponentes galpones de techo alto seguían abriendo sus puertas cada mañana, en las oficinas de Holanda ya se estaba empezando a formular la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Hasta cuándo vale la pena seguir intentándolo? Para entender el desenlace de Macro en la Argentina, no alcanza con mirar solamente lo que pasaba en los pasillos de sus sucursales en el Gran Buenos Aires o en las grandes ciudades del interior. Hay que cruzar el océano y mirar los balances consolidados en las oficinas de Ámsterdam, porque la caída de este imperio mayorista no fue un colapso repentino ni una quiebra estrepitosa. Fue más bien un caso crónico de agotamiento corporativo. Hacia la segunda mitad de la década de 2010 y principios de la de 2020, el grupo holandés SNHB Holdings comenzó a replantearse su estrategia global. El conglomerado, que manejaba negocios multimillonarios en sectores tan diversos como la energía, el transporte pesado y el comercio, empezó a notar que el retail tradicional en mercados emergentes se estaba volviendo un terreno demasiado hostil. Siguiendo esta nueva visión corporativa, SHB comenzó un proceso de retirada silenciosa pero firme de América Latina. Vendieron sus operaciones en Perú, se desprendieron de gran parte de sus activos en Brasil y empezaron a achicar su huella regional. En ese mapa de repliegue, la filial argentina brillaba como una luz roja de advertencia constante en el tablero de control de Holanda. Y aquí radicaba la mayor paradoja de todas. Macro Argentina no era una empresa en quiebra. Sus inmensos locales seguían abriendo de lunes a lunes. Las cajas registradoras no paraban de imprimir tickets y miles de comerciantes y familias seguían empujando los pesados changos por los pasillos de cemento alisado. Sin embargo, para la casa matriz, el negocio había perdido su sentido financiero. El motivo tenía nombre y apellido: cepo cambiario. En la Argentina, el laberinto de controles de capitales hacía que operar una multinacional se sintiera como llenar un tanque de agua que no tiene canilla de salida. Macro facturaba miles de millones de pesos mensuales, pero esos pesos estaban atrapados. Cuando los directivos locales intentaban convertir esa rentabilidad en dólares para girar los dividendos a Europa, chocaban contra un muro de normativas, permisos del Banco Central y múltiples tipos de cambio. A los ojos de los accionistas holandeses, las ganancias en la Argentina eran dinero de Monopoly, cifras gigantescas en el papel que se evaporaban al ritmo de una inflación galopante y que jamás llegaban a las cuentas bancarias de la compañía en el exterior. Esta desconexión entre la realidad del asfalto argentino y la lógica de las finanzas europeas generó un desgaste brutal. Los ejecutivos en Holanda, acostumbrados a mercados estables, donde la principal preocupación era ganar un punto de cuota de mercado frente a un competidor, no lograban procesar por qué en la Argentina tenían que dedicar el 90% de su tiempo a negociar con burócratas, lidiar con restricciones a las importaciones, pelear por autorizaciones para traer repuestos de maquinaria y rogarle a la industria alimenticia que les entregara mercadería bajo los esquemas de precios cuidados. La fatiga del gigante empezó a notarse físicamente en las sucursales. Aquellos imponentes galpones rojos y azules, que en los años 90 representaban la modernidad absoluta, comenzaron a mostrar los signos del paso del tiempo y la falta de inversión. El mantenimiento de las gigantescas estructuras se volvió más lento. La iluminación ya no parecía tan brillante,
y los espacios vacíos en las góndolas industriales dejaban en evidencia las fracturas de la cadena de suministro nacional. Si un autoelevador se rompía, conseguir el repuesto importado era una odisea que podía tardar meses. Mientras tanto, en la trinchera, la fuerza laboral de Macro libraba una batalla diaria para mantener el prestigio de la marca. Muchos de los gerentes de sucursal, repositores y cajeros eran empleados históricos, laburantes que habían entrado a la compañía en la era del pasaporte y que sentían la camiseta como propia. Eran ellos quienes tenían que ponerle la cara al almacenero frustrado porque no había stock de aceite, o quienes hacían malabares logísticos para que la tienda pareciera llena cuando los proveedores nacionales decidían retener la mercadería especulando con la próxima devaluación. El equipo local estiraba los recursos al máximo, intentando demostrarle a Europa que el formato seguía siendo válido, que el volumen de ventas seguía allí y que la marca todavía pesaba en la cultura comercial del país. Pero en el corporativismo moderno, el esfuerzo emocional rara vez le gana a una hoja de cálculo. Frente a la agilidad de los competidores locales, como Maxi Consumo o Diarco, que no tenían que pedirle permiso a Europa para tomar una decisión comercial agresiva y que reinvertían sus pesos directamente en el país, abriendo locales más chicos y rentables. El modelo inmenso y burocrático de Macro se había vuelto insostenible. El gigante holandés estaba exhausto. Había soportado hiperinflaciones, devaluaciones violentas, estallidos sociales, cambios de moneda y controles de precios draconianos durante más de 3 décadas. Pero el cepo permanente y la imposibilidad de justificar la inversión ante sus accionistas globales fueron la estocada final. Ámsterdam ya no quería seguir inyectando energía en un mercado que consideraba un pozo sin fondo de estrés administrativo. La decisión, fría y calculada en una sala de reuniones del viejo continente, ya estaba tomada. No habría quiebra, no habría un colapso estruendoso, ni se enviarían telegramas de despido masivos de la noche a la mañana. La salida sería ordenada, financiera y definitiva. El gigante simplemente había decidido dejar de pelear, preparando el terreno para el acto final. Poner a la venta el imperio que alguna vez había conquistado. El final no llegó con el estruendo de un colapso, ni con candados en las puertas de la noche a la mañana, ni con una quiebra decretada en los tribunales comerciales de Buenos Aires. En el mundo corporativo moderno, los grandes imperios no siempre mueren gritando. A veces simplemente hacen las valijas en silencio. Llegó el año 2024, un año marcado por otra transición política y económica brutal en la Argentina, y SHV Holdings decidió que ya era suficiente. El experimento sudamericano había llegado a su fecha de caducidad. La noticia comenzó a circular primero como un rumor en los pasillos financieros de la City porteña, un secreto a voces entre banqueros e inversores, hasta que finalmente estalló en las portadas de los diarios económicos. El grupo Oles le había otorgado un mandato oficial al Banco Santander para encontrarle un comprador a su operación en la Argentina. Las 24 sucursales de Macro, esos inmensos galpones rojos y azules que durante más de 3 décadas habían definido el paisaje del consumo mayorista en el conurbano y el interior del país, estaban oficialmente a la venta. El gigante estaba buscando la puerta de salida. Lo que más impactó de la noticia no fue el hecho en sí. Muchas multinacionales venían abandonando el país en los últimos años, sino la frialdad del movimiento. No se trataba de una empresa insolvente o fundida. Macro seguía operando, seguía teniendo mercadería en sus góndolas y miles de clientes seguían cruzando sus molinetes cada día. Sin embargo, el cartel de "Se vende", colgado de forma figurativa sobre el imperio mayorista, revelaba una verdad mucho más cruda sobre el clima de negocios en la Argentina. A veces, ni siquiera ser rentable en pesos alcanza para convencer a una casa matriz de lidiar con la imprevisibilidad crónica de un país. El precio estimado de la operación, según filtraciones del mercado, rondaba los 200 millones de dólares. Una cifra que, en los años de gloria de la convertibilidad o en el boom de consumo de principios de la década de 2010, habría parecido un regalo, pero que en la Argentina de 2024 se presentaba como un desafío monumental. ¿Quién en su sano juicio tenía el capital y la voluntad política
para desembolsar cientos de millones de dólares en billetes verdes por una red de hipermercados mayoristas en un país con inflación galopante y un consumo interno en caída libre? Las miradas apuntaron rápidamente a los competidores locales. Los mismos apellidos y familias argentinas que en las décadas anteriores le habían declarado la guerra a Macro en los barrios, los dueños de Maxi Consumo, Vital, Jaguar o Diarco, ahora eran vistos como los únicos candidatos naturales para absorber a su antiguo rival. Era una ironía poética y cruel. El coloso europeo que había llegado en 1988 a enseñarles a los sudamericanos cómo funcionaba el modelo cash and carry del primer mundo. Ahora esperaba que esos mismos comerciantes locales, curtidos por las crisis, le firmaran el cheque de rescate para poder irse. Pero mientras los banqueros de traje y corbata analizaban carpetas de fusiones y adquisiciones en las oficinas, con vista al Río de la Plata, a nivel del asfalto, en los playones de estacionamiento y en los pasillos de cemento alisado de las 24 sucursales, la noticia del cartel de venta desató una tormenta de incertidumbre silenciosa que cambiaría para siempre la atmósfera del lugar. Para los miles de empleados directos que sostienen la operación diaria de Macro en la Argentina, el anuncio del mandato de venta cayó como un balde de agua helada, aunque muchos, en el fondo, ya lo presentían por la falta de inversión reciente y los faltantes crónicos. Caminar hoy por los inmensos pasillos de las sucursales es una experiencia atravesada por la melancolía y la incertidumbre. El auto elevador sigue sonando con su clásico pitido de retroceso. Los cajeros siguen escaneando bultos gigantes de mercadería y los repositores siguen intentando tapar los huecos en las estanterías de acero, pero el aire está espeso. La gran pregunta que retumba en los pasillos, en los comedores de empleados y en los vestuarios de cada sucursal no es si el negocio va a cerrar mañana, sino qué va a pasar cuando el nuevo dueño firme los papeles y asuma el control. Si el comprador termina siendo una cadena local, ¿mantendrán la marca Macro por su peso histórico en la memoria del consumidor? ¿O pintarán rápidamente los inmensos galpones con los colores de sus propias banderas comerciales? Y lo más urgente para los laburantes, ¿se respetarán los puestos de trabajo y la antigüedad de quienes llevan 20 e incluso 30 años vistiendo el uniforme rojo y azul, habiendo dejado la vida entre esos pasillos helados? Del otro lado del mostrador, el cliente histórico también asimila el impacto. El almacenero que alguna vez hizo fila para tramitar su ansiado pasaporte Macro en la década del 90, ahora empuja su chango sabiendo que es testigo del fin de una era. Macro no fue simplemente un galpón inmenso donde ir a comprar aceite o harina más baratos. Para decenas de miles de pequeños comerciantes, fue el socio logístico que les permitió fundar y sostener sus propios negocios de barrio. Fue el termómetro de la economía real, el refugio donde las familias y los emprendedores iban a estoquearse desesperadamente para ganarle unos centavos a la inflación de turno. El cartel de Se Vende marca la claudicación de un gigante europeo que trajo la modernidad del volumen industrial a Sudamérica, que enseñó a comprar por pallet y que paradójicamente resistió hiperinflaciones, devaluaciones violentas y estallidos sociales históricos, pero que finalmente se quedó sin oxígeno frente a la trampa burocrática y el laberinto cambiario de la economía local. No hay persianas bajas repentinas ni candados en las puertas, al menos no por ahora. Lo que presenciamos es una retirada ordenada, silenciosa y dictada por la frialdad corporativa de Ámsterdam. Mientras en los despachos de los bancos de inversión de la City porteña se discuten los millones de dólares de la transición y se analizan las ofertas de los competidores locales, en el asfalto de las inmensas playas de estacionamiento, las letras gigantes del cartel de Macro siguen en pie. Pero todos los que hoy cruzan esos inmensos molinetes metálicos saben que ese logo ya no representa a un imperio invencible, sino a un coloso en su etapa de despedida, esperando, con las góndolas a medio llenar, que alguien más venga a tomar las llaves de la historia. Cuando el último de los históricos carteles rojos y azules sea finalmente descolgado, o cuando las fachadas de esos inmensos galpones del conurbano y del interior del país sean repintadas con los colores de una nueva cadena local, la retirada de Macro de la Argentina dejará tras de sí mucho más que una simple transacción corporativa. Su salida representa el fin de una era y deja una lección brutal
casi paradójica, sobre la naturaleza del consumo en uno de los mercados más indomables del mundo. La ironía central en la historia de Macro es imposible de ignorar. El modelo Cash and Carry fue diseñado conceptualmente para ser el refugio perfecto en épocas de inflación. Su estructura de costos mínimos, su venta por volumen y su estética de depósito industrial estaban calculados para proteger el margen de ganancia cuando el dinero perdía valor. Y sin embargo, fue precisamente la economía argentina, con su inflación crónica, sus controles de precios asfixiantes y su laberinto cambiario, la que terminó derrotando al gigante que mejor parecía preparado para enfrentarla. Macro no fracasó porque los argentinos dejaran de buscar precios bajos. Fracasó porque la hiperregulación y la volatilidad local rompieron la cadena de suministro que una corporación europea necesitaba para operar con previsibilidad. Pero si el gigante holandés hace las valijas, los herederos de su imperio se quedan con el territorio. La partida de Macro consagra el triunfo definitivo de las cadenas mayoristas nacionales. Marcas como Maxi Consumo, Diarco, Jaguar y Vital, que nacieron observando al coloso europeo, demostraron que en la Argentina la supervivencia no depende de los manuales de procedimiento dictados en el primer mundo, sino de la agilidad para moverse en el barro de la crisis. Estos empresarios locales ganaron la batalla porque supieron leer la calle. Desarrollaron agresivamente marcas propias que reemplazaron a las multinacionales en las mesas de los laburantes. Abrieron locales más pequeños en zonas donde los grandes galpones no cabían y fundamentalmente nunca tuvieron que explicarle a un directorio en Ámsterdam por qué el peso argentino valía un 30% menos que la semana anterior. Sin embargo, el verdadero legado de Macro no reside en los balances financieros de sus competidores, sino en la profunda cicatriz que dejó en la cultura de consumo de la sociedad argentina. Macro fue el gran maestro que le enseñó a todo un país cómo estoquearse para sobrevivir. Antes de 1988, la compra mayorista era un territorio oscuro y de difícil acceso, reservado exclusivamente para los grandes distribuidores. Macro democratizó el volumen, le enseñó al almacenero de barrio, al dueño del kiosco Ventana y al emprendedor gastronómico que podían defender su negocio comprando pallets cerrados bajo un techo seguro y moderno. Y cuando las sucesivas crisis económicas pulverizaron los salarios de la clase media, fue esa misma cultura del bulto cerrado la que salvó a miles de familias. La imagen del changuito mayorista, ese carro inmenso, de base plana, cargado con 3 fardos de papel higiénico, cajas de aceite, packs de fideos y latas de conservas, se convirtió en un símbolo de resistencia económica. Los argentinos aprendieron a organizar expediciones comunitarias los fines de semana. Hermanos, vecinos y compañeros de trabajo, juntando sus ahorros para ir al mayorista y ganarle unos meses de ventaja a la remarcación de precios. Esa dinámica, esa gimnasia financiera del ciudadano de a pie, es una herencia directa del modelo que Macro instaló en el país. Hoy aquel mítico pasaporte Macro de los años 90, la tarjeta laminada que otorgaba el privilegio de entrar al galpón y que las familias se prestaban como si fuera oro, no es más que una reliquia, un pedazo de plástico guardado en la billetera de algún viejo comerciante que recuerda tiempos más prósperos. La exclusividad desapareció, devorada por la necesidad urgente de venderle a cualquiera que tuviera efectivo en el bolsillo. Los inmensos edificios de hormigón a la vera de las autopistas seguirán allí. Seguramente cambiarán de dueño, de nombre y de estética. Las góndolas industriales seguirán sosteniendo toneladas de mercadería y los autoelevadores continuarán esquivando clientes por los pasillos de cemento alisado. Pero la identidad de quien inauguró esa forma de comprar en el país se habrá desvanecido. Macro se despide de la Argentina, dejando tras de sí a una sociedad experta en crisis, a competidores locales fortalecidos por la supervivencia extrema, y a una clase media que incorporó la compra al por mayor, ya no como una estrategia de ahorro para las vacaciones, sino como un instinto básico de preservación. El gigante europeo llegó para enseñar una forma de vender, pero descubrió, al costo de su propia fatiga, que en este rincón de Sudamérica la economía siempre tiene la última palabra. La historia de Macro en la Argentina no es simplemente la crónica financiera de un gigante holandés que un día decidió colgar el cartel de venta y retirarse.
Es en realidad el reflejo crudo de un país que obliga constantemente a reescribir todos los manuales del comercio global. Esta salida nos enseña que un modelo de negocios puede ser estructuralmente brillante, que puede dominar un mercado durante décadas y ser indispensable para millones de personas, y aún así terminar asfixiado. Porque en el retail, y muy especialmente en la Argentina, las empresas viven de su capacidad de adaptación diaria, pero empiezan a morir cuando confían en que su tamaño internacional o el éxito de su pasado las protegerán de la volatilidad del futuro. La retirada de este coloso demuestra que el comercio nunca es solamente una transacción fría de cajas sobre un pallet. Es un ecosistema vivo, hecho de costumbres y memoria. Cuando estas inmensas estructuras cambien de dueño y las clásicas letras rojas y azules desaparezcan de las rutas y avenidas del país, lo que se borrará no será solo una marca extranjera. Se irá con ella una parte fundamental de nuestra memoria de consumo. Se irá el recuerdo del jefe de familia empujando un chango inmenso para ganarle a la hiperinflación y el orgullo del pequeño almacenero de barrio que mostraba su viejo pasaporte macro, plastificado casi como si fuera una medalla de supervivencia. El mercado argentino, con su laberinto de precios, sus cepos y su consumo herido, terminó desgastando a la misma multinacional que había llegado para enseñarle cómo comprar barato. Hoy el imperio cede su trono de forma silenciosa, dejando el territorio en manos de aquellos mayoristas locales que nacieron en el barro de las crisis y que siempre supieron leer las reglas de la calle. ¿Ustedes llegaron a comprar en macro durante su época de gloria, en los años 90 o en la crisis del 2001? ¿Tuvieron alguna vez ese famoso pasaporte en la billetera de la familia? Déjenme sus recuerdos y anécdotas acá abajo en los comentarios. Si les apasiona la historia oculta de las marcas, los supermercados y los lugares que marcaron nuestra cultura, no olviden suscribirse al canal y compartir este video. Nos vemos en el próximo documental.